Vamos a ir comenzando la actividad, si les parece. Hoy tenemos el agrado de presentar a la doctora Daniela Fabier. La doctora, por ahí un poco para quienes no la conocen, la doctora hace poco publicó un libro en la editorial Rubinstein Cursoni sobre daños punitivos, y en ese libro trató bastante sobre los daños punitivos en el ámbito laboral. No voy a decir que concluyó, porque para eso le invitamos, para que nos cuente, pero es un tema que trata mucho, y la verdad que es un tema donde se han visto pocos fallos. Nosotros en Rosario hemos visto uno, o a lo sumo alguno más. La doctora Belucci ahí sabrá más que yo. Bueno, la doctora Daniela Fabier también es relatora de la Corte Suprema, es de Mendoza, es doctora en Derecho, tiene varios posgrados y da especializaciones tanto en Argentina como en distintas universidades del país. Y bueno, es un gusto tenerla acá y la escuchamos. La escuchamos a ver. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar ahí en Rosario con Diego, con María, así que muchísimas gracias. Y bueno, la idea un poco lo que adelantaba Diego es reflexionar sobre una propuesta, la posibilidad de hablar de los daños punitivos en materia de siniestralidad laboral, ¿no es cierto? Y cómo sería posible ese anclaje, ¿no? Nunca podemos traer un instituto de otra rama del derecho, ¿no es cierto?, sin hacer un debido anclaje. ¿No es cierto? No podemos hacer esas aplicaciones analógicas, sobre todo cuando se trata de materia sancionatoria, como es el caso de los daños punitivos. Entonces, la propuesta que voy a desarrollar, y que te la voy a dejar para que la pienses y veas, inclusive hay un incipiente eh, camino jurisprudencial sobre la temática, para que veamos esta posibilidad que también en mi criterio existe, que se puede aplicar. Para eso voy a compartir un Power para que podamos ir siguiendo, porque tiene muchas cositas que hay que prestar atención. Y que por ahí, si uno no lo dice sin una apoyatura de texto o de imagen, es más difícil de seguir. Ahí lo ven bien, ¿no es cierto? Sí, yo lo veo bien. Perfecto. Otra consulta, Diego y María, ustedes pueden seguir admitiendo a la gente que aparezca en la pantalla, ¿no es cierto? Sí, sobre todo María, porque yo, a ver, me tienen que pasar como coanfitrión, sino porque al desconectarse ya se me Bien, fue el canal. no te preocupes, Diego. María puede hacerlo porque si no me aparecen a mí los carteles para saber. Sí. Bien, porque ahí está, ahí admití una, pero si no se me traba Bien. el power. Bueno, María, entonces vos te quedás encargada ahí de que aparezca gente y la vamos admitiendo. ¿Sí? Y si Bueno, podés, María, pasar de coanfitrión, yo también admito, yo no tengo drama. bueno, perfecto. Bueno. Bueno, entonces largamos. Los daños punitivos. Primero, como una pantallazo inicial, tenés que saber que el origen de estos daños punitivos tiene un origen anglosajón. ¿No? Allí nacen, hace siglo XVIII, y su máximo, no tuvieron tanto repercusión, digamos, o tanta jurisprudencia que los aplicó como en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos no solamente que ancló, sino que además tiene su máxima expresión. En Estados Unidos los daños punitivos están a la orden del día y es algo que no se discute su aplicación. Algo que tienen en común, ¿no es cierto?, desde el nacimiento y de su tránsito al continente, es que los daños punitivos tienen la idea de castigo y disuasión, es decir, como dos caras, ¿no? Castigo y disuasión. Castigo por un lado y disuadir por el otro. Esto va a ser importante para el análisis que vamos a seguir haciendo hacia adelante. La jurisprudencia con respecto a su nacimiento o a la de Estados Unidos, yo me voy a recalar solamente en algunos fallos icónicos, pero para que tengas un poco de idea de cómo transita la temática y cómo se sostiene en estos países, sobre todo en Estados Unidos, porque te digo que tiene su máxima expresión allí. En Estados Unidos se comienza a aplicar el instituto para castigar el abuso de poder de los sujetos situados en posiciones superiores o de jerarquía, ¿no es cierto? Fuerza de seguridad, autoridades públicas, etc. Y luego
como aquellos que tienen, también presentan una jerarquía, pero de tipo comercial, ¿no es cierto? En el comercio, por ejemplo, o en el ámbito de los empresarios. Compañías, empresas de gran influencia en el mercado mundial o monopolios, ¿no es cierto?, empresariales de productos o de servicios, ¿no? Entonces, fíjate que empezó por el tema, digamos, de una manera vertical y luego se extendió horizontalmente la posibilidad de aplicación de los daños punitivos. Y por eso, en esa conclusión que te pongo ahí en Lilita, se pasó de sancionar la inconducta de un individuo a la de las grandes corporaciones, ¿no? Las grandes corporaciones también, sobre todo porque son proveedoras de servicios, ¿no? De servicios o de productos que introducen en el mercado y que no pueden generar, obviamente, un daño en la salud de las personas, ¿no? Esto, para que veas que ha habido un camino, una evolución, yo te estoy diciendo recontra sintético para que no perdamos mucho tiempo en los antecedentes como para ir luego el impacto que tiene en materia de siniestralidad laboral. Pero estos datos que te voy tirando tienen que ver para poder ir haciéndonos la cabeza, para que te puedas ir haciendo la cabeza y romper esquemas mentales de su posible aplicación en el sistema argentino, que está expresamente prevista, pero además traspolable a la materia de siniestralidad laboral. Fíjate este caso, que es un caso muy icónico, que siempre lo cuento, que es el caso del Ford Pinto, donde acá la empresa automotriz salió condenada a pagar daños punitivos, una suma exorbitante, porque la idea de los daños punitivos es no reparar, sino que sancionar y disuadir posible repetición o reiteración de estas inconductas y de manera desproporcionada. En este caso, el Ford Pinto lo largan al mercado mundial, pero sabían que tenía un desperfecto en la ubicación del tanque de nafta, que en la forma o en el lugar donde estaba ubicado, implicaba que ante cualquier impacto que se generara desde atrás, el auto se incendiaba automáticamente. ¿Qué se comprobó en este juicio? Que se lleva a cabo porque evidentemente sucede un accidente, una persona, una mamá, compra el vehículo, llevan 6 meses con el vehículo recién comprado, iba con su hijo, un hijo adolescente, y sufre un impacto de atrás y el vehículo se incendia. Causando la muerte de la mamá y de gravísimas quemaduras e incapacitantes para este menor, que tiene que requerir varias cirugías para tratar de reparar la situación de salud y aún así queda con grandes deformidades y de incapacidad. Acá Estados Unidos, la Corte los condena a un daño punitivo exorbitante, sobre todo teniendo en cuenta la especulación que se había logrado constatar, y era que la empresa estaba al tanto del desperfecto y había hecho un cálculo especulativo de cuánto saldría a pagar los daños y perjuicios que ocasionaba el desperfecto que tenía el auto frente al gasto que significaba recuperar del mercado mundial los vehículos, sacarlos del mercado, traerlos, hacer el arreglo. Se habían dado cuenta o habían especulado que los importes que podían llegar a pagar para las posibles víctimas que posiblemente los demandaran iba a ser menor que el gasto que significaba retirarlo del mercado mundial. O sea, esa especulación se prueba que están en conocimiento de esta, es decir, se comprueba que saben que se les representa la posibilidad de causar un daño, que se puede evitar porque tenés que arreglar el auto, evidentemente está mal calculado, mal diseñado, y sin embargo deciden seguir adelante. Como pasa siempre, alguien sufre este problema, obviamente una persona que termina falleciendo y su hijo queda con graves secuelas, y fíjate los importes que manda a pagar. El daño punitivo es exorbitante, ¿no? Porque la idea es desalentar, no solamente castiga una grave inconducta que no se puede dejar pasar, sino que además intenta disuadirlo para que no vuelva a especular con eso, es decir, de alguna manera le va a salir más caro la especulación que haber hecho la prevención del daño. Esa, para que tengan idea. También pasó con Philip Morris, que se inició un juicio, una viuda que había considerado que su marido había sido engañado, que había una publicación engañosa, de negligencia, etcétera, que había hecho que esta persona fumara por tanto tiempo y fuera adicta. En principio se condenan a los daños punitivos, luego no se le revocan, pero sí generó, obviamente, una conciencia y una disuasión, no sé si habrás visto, que en todos los paquetes de cigarrillos hay propagandas, ¿no es cierto?, del daño que causa. Fíjate, estas son algunas de las imágenes que vos solés ver en los paquetes de cigarrillos. Fíjate también que impactó muchísimo, si vos te pones a pensar en alguna época, hace varios años atrás, muchas de las carreras deportivas, de vehículos, de equitación, etcétera, tenía esas grandes compañías tabacaleras haciendo propaganda, siendo sponsor, y ya no están más allí.
fíjate, fue toda una avanzada de conciencia porque la gente, imagínate qué piensa el usuario o el consumidor. Una carrera de autos o de deporte que está avalada por una tabacalera y decir, bueno, no puede ser tanto daño, es como que genera una contradicción. Es decir, ¿cómo puede ser que algo que genere tanto daño y pueda generar daño en la salud y que está comprobada el daño en la salud, esté patrocinando una carrera que teóricamente tiene que ver con el deporte, con la salud, con la sanidad, etcétera? Es decir, bueno, fíjate que no están ya en estos ámbitos y están estas advertencias como para que tomes conciencia de que lo que estás consumiendo no puede causarte un daño a la salud. Sí, Doctora, es Diego. importante lo que dice, porque justamente se advierte que algo genera, ¿no? Allá Claro, genera un cambio de conducta. claro. Acá no lo genera y pasa siempre lo mismo. Y tuvimos casos, no igual al del Forpinto, pero parecidos, y tuvimos condenas de 5 millones de pesos. O sea que Claro. no, ni cerca estamos. Bueno, Diego, Ah, fíjate, ahora te voy a traer una novedad con el tema del tope. Pero claro, porque durante sí, sí, muchos sí. años en Argentina el tope tenía 5 millones, pero ya vamos a hablar de eso. Pero es verdad, no puede generar un importe que no haga un impacto gravísimo en el bolsillo, porque si no, no tiene la finalidad para la cual está propuesto el daño punitivo, que es desalentar, disuadir, ¿viste? Y provocar una conducta transformadora. Pero fíjate vos, estas grandes compañías, te traje estos casos, hay otros casos de dispositivos intrauterinos, etcétera. Hay un montón de casos en Estados Unidos de condenas grandísimas de daños punitivos. Pero este es un clásico, el de Philip Morris, el de el Forpinto, y también otro que es de ambiental. Fíjate, acá en Estados Unidos también se aplican los daños punitivos en materia ambiental. Acordate que esto también se intentó traer en el Código Civil y Comercial, pero luego quedó fuera, ¿no? En esos recortes que hubo, antes de ver la luz el código, quedó fuera esta posibilidad. Pero este caso de Exxon también, acá se condena, hay un derrame de petróleo en las costas de Alaska, hay una responsabilidad del capitán que deja a unos empleados inexpertos al mando del buque y además alguno tenía problema de alcohol. Así que fíjate que la desproporción entre los daños compensatorios, ¿no es cierto?, que son los reparatorios, y los daños punitivos que termina siendo condenada la compañía. Es decir, en el ámbito también de lo ambiental, que es los bienes de todos, ¿no es cierto? Porque lo ambiental es la casa de todos, ¿no? Entonces eso también, qué importante es tomar en cuenta su posible aplicación. Pero como te digo, en el Código Civil Comercial, en el anteproyecto se intentó, pero no quedó. En la Argentina, como ya te iba anticipando, se ha hablado de estos temas, se ha intentado incorporar hace mucho tiempo. Pizarro ya en el año 93 publicaba un artículo sobre el tema de la conveniencia y la aplicación de los daños punitivos en el derecho nacional. También se fueron objeto de estudio y de tratamiento en las jornadas de derecho civil en el año 95 y luego en la de Santa Fe en el 99. ¿Me ves? Estoy hablando desde antes que aparecieran en la legislación argentina. Como te decía, en el proyecto de reforma del Código Civil del año 98, las tenía expresamente proyectadas en el artículo 1787 como multa civil, y bueno, obviamente ese proyecto no vio la luz. También estaba proyectada en el anteproyecto del Código Civil y Comercial, en el proyecto que tenían en el año 2012, se proyectó el artículo 1708 y el artículo 1713, este último empleaba la palabra sanción pecuniaria disuasiva. En el proyecto del 98 hablaba de multa civil, ¿viste? Y acá dice sanción pecuniaria disuasiva, limitadas al ámbito de los derechos de incidencia colectiva, pero como te digo, no vio la luz, que Melbacher de Carlucci, que es de Mendoza, es una gran jurista, decía que es allí, en el tema de los derechos de incidencia colectiva, es allí donde se produce la tragedia de los bienes comunes, obviamente, de la casa de todos. Y también habían propuesto una modificación del artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, que es donde están anclados actualmente los daños punitivos, pero tampoco esa redacción, modificando el texto que tenemos actualmente, tampoco vio la luz. Digo esto para aclarar. Entonces, el instituto, como conclusión, el instituto no sobrevivió dentro del Código Civil y Comercial, pero se mantuvo en la Ley de Defensa del Consumidor sin las modificaciones que se habían proyectado. Acuérdate que había tenido toda una discusión, todo un tratamiento, donde se había de alguna manera recolectado todas las críticas que tenían el tema de los daños políticos, o las inseguridades o las incertezas que daba, y se había proyectado un texto, ¿no? Que, bueno, no vio la luz. Por eso la idea era modificar la Ley de Defensa del Consumidor y darle un texto que de alguna manera acogiera las críticas o el estudio que se había hecho de los mismos.
Bueno, ¿qué son los daños punitivos? Para poder verlos y ver su anclaje normativo. Entonces, como ya te fui anticipando, se trata de una sanción. Es una sanción que intenta, que es de doble vía, ¿no es cierto?, de doble cara, si querés, intenta disuadir para evitar la reincidencia y un espejo para evitar la imitación, porque vos también en eso, fíjate el impacto, fíjate en el caso del Forpinto que yo te decía, es una suma sideral la que han condenado, y de alguna manera es una enseñanza para las restantes compañías que si intenta hacer una especulación de esta envergadura, más vale que saquen la cuenta de cuántos salen los daños compensatorios, como dicen en Estados Unidos, y no esperar a que un tribunal les imponga daños punitivos que no tiene límite ahí en Estados Unidos. Entonces, es decir, una sanción disuasiva para evitar la reincidencia, como te decía, un espejo para evitar la imitación, porque la idea es tener una mirada moralizadora en el mercado de bienes y de servicios, es decir, de lo que se vende, de lo que se produce, de lo que se pone en el mercado, no sea generador de daños o que sean a costa de la salud de la gente, ¿no? La idea es reeducar conducta, por eso es un golpe muy grande a un órgano vital que es el bolsillo del dañador, sino que intenta justamente a través de ese daño en ese órgano que es el bolsillo, intenta justamente reeducar una conducta, lograr una conducta transformadora y empezar a cumplir con las prevenciones o teniendo todas estas precauciones, evitar la especulación y realmente que sea digamos, estar en el mercado de los servicios y los productos de manera correcta, ¿no es cierto? Ganar un dinero, ¿no es cierto? Emprender un comercio, emprender empresarialmente la venta de productos o de servicios, pero de una manera correcta, sin dañar, sin introducir al mercado cuestiones peligrosas o riesgosas, ¿no es cierto? Sabiendo de su peligrosidad, sin evitar justamente la existencia de eso que ponemos como peligroso. No compensa ni el daño patrimonial ni el daño moral o extrapatrimonial. Esto también es muy importante que lo tengas en claro, por eso no tiene relación con el daño en sí que ocasiona, sino que la idea es un impacto hacia esa inconducta que no se puede tolerar, que no se puede tolerar. Entonces no compensa ni el daño patrimonial ni el daño moral, es una sanción disuasiva. Fíjate que Galdós dice una cosa muy interesante en materia de daños, que me parece muy importante, mi amigo Galdós, reiterar algo que dice muy lúcidamente, dice, la responsabilidad civil gira en torno del daño o de su amenaza y de la reacción de la sociedad frente a él. Esto es una reacción de la sociedad. No solamente tenemos que prevenir daños, sino también tenemos que repararlos cuando esa prevención no sucedió o sucedió deficientemente, pero también tenemos que castigar, es decir, sancionar esas graves inconductas cuando ya estamos en el ámbito del incumplimiento. Por eso es la reacción de la sociedad frente al daño o a su amenaza, en el caso de prevención, ¿no es cierto? Uno sabe que puede suceder un grave daño y no lo evita, no lo aminora, no evita que continúe, etc., y el daño en sí que luego se tiene que reparar. Esto es muy interesante para que tengamos en cuenta y nos hagamos un poco la cabeza de cómo tenemos que ir mirando en materia de daños. En el ámbito de las relaciones de consumo, como ves, es donde vamos a hablar, desde dónde vamos a hablar, es el anclaje normativo del cual vamos a analizar los daños punitivos, y allí yo proyecto una posible, que no es una posible conceptualización de los daños punitivos, de manera de reunir todos los requisitos que la ilustran o que la muestran cómo es, ¿no? Su naturaleza. Es una sanción, fíjate que lo he puesto en distintos colores, que son los elementos que tienen esta sanción, como para que tengas un poco idea de su naturaleza y también hacia dónde va y cómo la tenemos que interpretar. Sanción pecuniaria, una sanción pecuniaria disuasiva, es decir, es en dinero, gravosa, disuasiva gravosa aplicada, o sea, no puede ser un importe, como decía ya Diego, que imponen unos montos que son irrisorios, o unos montos que para el incumplimiento significa una indemnización más en vez de una sanción. Sanción pecuniaria disuasiva gravosa aplicada a conductas altamente reprochables. Yo soy de la idea de que tiene que tratarse de una conducta altamente reprochable. No puede ser un simple incumplimiento. Te advierto que hay tendencia que dice que sí, que un simple incumplimiento de una obligación contractual o legal da la posibilidad de la aplicación de un daño punitivo. Yo creo que tiene que tratarse de graves inconductas. Graves inconductas intolerables, reprochables, dirigidas por, fíjate, la desidia, la especulación, el desinterés de los derechos del prójimo, causadoras de daños injustificados. ¿Y dónde las ubicamos? Esto también es muy importante tomarlo en consideración. ¿Dónde ubicamos este tipo de daño punitivo, de este instituto? Bueno, si vamos a hablar de la función tripartita de la responsabilidad por daño, o la función clásica
de la responsabilidad, tenemos prevención, reparación y punición. Yo lo diagramo siempre en una pirámide, como un triángulo, donde pongo la prevención abajo, la base, lo más grande, lo más importante, porque lo más importante es no causar un daño a otro, o evitar que el mismo suceda, o evitar que continúe. Porque a veces puede pasar que el daño se produjo, pero tu inacción o tu acción provoca su continuación. Entonces, la prevención es lo más importante. Cuando esto no sucede, cuando esto resulta insuficiente, pasamos a lo que es la reparación, obviamente, porque si hay un daño injustamente causado, un daño injustamente sufrido, hay que reparar. Y cuando ya estamos en el ámbito del incumplimiento, porque por eso estamos reparando, porque hay un daño que se ha generado, puede haber un determinado ámbito más pequeño, por eso lo pongo en la cúspide, no por importancia, sino por el ámbito más reducido, que es determinadas conductas cuyas características ameritan una sanción ejemplar. Sanción ejemplar. ¿Sí? Eso para mi criterio es lo que debería ser. Fíjate que encontramos en prevención y a modo de ejemplo te lo pongo. Por ejemplo, las acciones preventivas, los mandatos preventivos, artículos 1710 en adelante. En materia laboral encontrás el artículo 75, la ley de contratrabajo, en materia de ley de riesgo, el artículo 4, la ley de defensa del consumidor, que tiene varios artículos sobre materia de prevención, la ley general del ambiente. En materia de reparación, 1708, que habla de que las funciones de responsabilidad son la prevención y su reparación, fíjate que está expresamente previsto. En el ámbito de la punición, tenemos, por ejemplo, ejemplos como la cláusula penal, las AS 30. En materia laboral, el artículo 32 de la Ley de Riesgo del Trabajo, que tiene hasta sanciones de multa y de prisión. O sea, bueno, digamos, del ámbito de la punición, es decir. Pero acordate que en el ámbito de punición pueden haber de distinta naturaleza, pero digamos, son sanciones. Por eso me gusta ponerlas así separaditas, porque vos veas que la sanción no está en el ámbito de la reparación, sino en otro ámbito específico, que es la de castigar una grave inconducta. Pero además el tema de la defensa del consumidor y que esté allí en los daños punitivos tiene suma importancia porque tiene anclaje constitucional, es decir, no es cualquier derecho. Acá tiene un anclaje constitucional en el artículo 42 de la Constitución Nacional, donde le prevé expresamente los derechos de los consumidores y de los usuarios, de bienes y de servicios, que tienen derecho a que se los cuide, a que se les proteja la salud, la seguridad, sus intereses económicos, fíjate, salud, seguridad, interés económico, información adecuada, libertad de elección y trato digno y equitativo, ¿no? Son sujetos particularmente vulnerables, hay una subordinación estructural, dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso muy icónico que es prevención con defensa de consumidores y Banco de Boston, del año 2017. Pero no es cualquier, como te digo, no está dentro, no entró al sistema argentino por cualquier ventana, sino por una puerta grande que es la de la Constitución. ¿Y dónde llegan específicamente? En el año 2008. En el 2008 se introducen los daños punitivos. Acordate que yo viste en los antecedentes y abuelo arrasante, te conté que ya en el año 99, viste, 98, etcétera, ya se venían hablando de los daños punitivos. En el 2008 terminan recalando a través de la ley 26361, que introduce un artículo nuevo que es el 52 bis, y les llama multa civil. Respecto al término, ya después te voy a aclarar o te lo voy adelantando. Daños punitivos es comúnmente como se los conoce, pero no está buena ese concepto porque lo que no se pune el daño, ¿no es cierto? Dice daño punitivo, pero es porque así se lo conoce comúnmente. La gente, cuando vos hablas de daño punitivo, se entiende que se habla de la Ley de Defensa del Consumidor del artículo 52 bis. Esto te aclaro que no traduce expresamente o certeramente su naturaleza, viste la definición o la conceptualización, intento de conceptualización que yo tiraba en unas diapositivas anteriores. Bueno, acá dice multa civil. Esto también pasa con este término que también es criticado. Pero no importa, no vamos a ir sobre la terminología, porque todos aunamos en que si decimos daños punitivos sabemos de qué hablamos. Bien jurídico, la seguridad, ¿no es cierto? Como viste, es como un resumen de lo que dice la Constitución. Fíjate el artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor, que habla de que las cosas y los servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o la integridad física de los consumidores y usuarios. También sus intereses económicos vimos, pero lo vamos a dejar un ratito de lado porque como te estoy llevando hacia el lado de la ley de riesgo del trabajo y en materia de siniestralidad laboral, es importante que vayamos transitando este caminito de la salud y la integridad física. Como te adelantaba, hay mucha discusión con su terminología, también con su laxitud en los términos, ya vas a ver ahora cuando veamos el artículo.
También el tema de la solidaridad, el tope, que ya te voy a hablar sobre el texto, ¿no es cierto?, del artículo 52 bis, un poco de estas críticas que se hacen, y algunas que se han ido de alguna manera superando. Fíjate cómo quedó y cómo está actualmente, así como ingresó, está, porque como te reitero, las modificaciones proyectadas no vieron la luz. Dice que el proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales. Esto desde de la laxitud de la cual se le critica, porque da a entender, de alguna manera, el texto, si uno lo lee literalmente, puede ser cualquier incumplimiento de una obligación legal o contractual, la que podría dar lugar a un daño punitivo. Hay una corriente doctrinaria, inclusive jurisprudencial, que en civil y comercial, que aplican los daños punitivos, aun cuando se traten de simples obligaciones legales o contractuales, las incumplidas, una negligencia, no más allá, ¿no es cierto?, que no tiene otra complejidad, e imponen daños punitivos. Yo soy de la postura que deben tratarse para poder aplicar una sanción ejemplar, una sanción que estamos hablando de una envergadura desproporcionada, que no repara, que no cubre el daño moral ni el daño material, sino que es sancionatoria y disuasiva, tiene que tratarse de una grave inconducta, no un simple incumplimiento. Pero, como te advierto, hay posturas sobre la temática. Yo soy de la idea de que tiene que tratarse de un grave incumplimiento. Una desidia, fíjate los términos que yo digo, ¿no? Desidia, desinterés absoluto, etc. Ah, le quería, le quería Sí, comentar, me parece, coincido con eso, ¿no? Porque bueno, aparte lo he puesto, ya lo he escrito, pero la realidad es que también se ha masificado ese grave incumplimiento. En el tema que usted dice, por ejemplo, pasa todo el tiempo, unas sesiones, se termina, no te renuevan. En consumidor pasa lo mismo, no sé, el mismo banco hace 1000 veces el mismo mecanismo, aplicación de daños punitivos lo vuelve a hacer. Es como que, si bien hay que buscar incumplimientos graves, también de alguna manera me parece que se ha masificado eso, se ha hecho muy reiterado. sí, es un buen punto, Diego. Si bien yo no he traído jurisprudencia de civil y comercial, sino que traje laboral, Claro. la realidad es que lo siguiente, que a veces la gravedad se da por la reincidencia. Eso también hay que mirarlo como grave. A veces, digamos, cuando hablamos de graves incumplimientos, podemos verlo, digamos, que se traten de graves inconductas, pero a veces la gravedad de la inconducta es por la reincidencia. Claro. Guarda, que a veces, si vos lo tomás individualmente, no es un incumplimiento grave, pero lo que la hace grave es la reincidencia. Hay un caso que yo no lo traje, pero es de una Cámara Nacional Civil y Comercial del 2020, creo que sí, 2020, donde condenan a un banco a una suma exorbitante que inicia un consumidor por un descuento muy mínimo en su cuenta bancaria, que no estaba autorizado, de muy poquito monto. Y no sé, pero te digo los montos inventados porque no me acuerdo bien exactamente, pero que notes que había desproporción. Suponete que le habían descontado, no sé, 10.000 pesos por mes. Bueno, la condena fue de 500.000, una cosa así, la condena de daños punitivos. ¿Pero por qué? Porque se comprobó en la causa que esto que le hace este solo cliente, en esta que se animó a hacer la demanda, se lo está haciendo a un universo de más de, no sé, 10.000 personas. Entonces, ese monto es grandísimo lo que gana el banco con eso que descuenta de manera de hormiga, que va restando de manera así como hormiga, en las cuentas bancarias, para ir individualmente es poco, pero masivamente, como vos estabas planteando, es muchísimo. La Cámara toma en cuenta eso. Si bien en este caso había demandado uno solo, la Cámara dice, mire, le voy a poner este importe grandísimo, dice, muy desproporcionado, para que se animen los otros que están sufriendo esto, porque acá se ha comprobado que este descuento se lo está haciendo un universo de clientes que hace que la rentabilidad que está obteniendo el banco por esto, que no corresponde, es tremenda. Entonces, fíjate que ahí los impone, o sea, hay una gravedad de la conducta. ¿Por qué? Por la reincidencia, ¿viste? Es decir, ahí se hace grave. Bueno, eso también es una forma de ver gravedad en la inconducta, ¿sí? Parecía individualmente una cosa que no tenía importancia y sin embargo se estudia en el caso, se llevan las pruebas en el caso que demuestran que la gravedad era realmente insospechada porque los importes que se alzaba el banco mensualmente eran siderales. Entonces, también es importante ver que la gravedad puede darse por esto, ¿no? Por la reiteración, por la reincidencia, e inclusive puede darse porque hay una condena ya sobre este mismo tema el incumplidor sigue, y entonces eso también amerita un mayor importe.
Bueno, ¿qué más dice el artículo? Entonces dijimos que incumpla obligaciones legales o contractuales. Con todas estas cuestiones que estamos analizando, que le parecen muy sencillas, pero en los hechos generan mucha controversia y mucho tinta en la jurisprudencia y en la doctrina. También hay otro dato, esa instancia del damnificado, es decir, que no puede ser declarado de oficio por el juez. Esto es muy importante. Podemos encontrar gravísimas inconductas, pero tremendas, pero no puede imponer el juez un daño punitivo porque esa instancia del damnificado. El damnificado es el que lo puede pedir. Y el juez dice, podrá aplicar la multa civil. Es decir, yo soy el juez, supongamos, tiene que pedirlo al damnificado y yo puedo o no darla. No hay obligación de darla. Es decir, una vez que te la piden, la jueza o la jueza va a analizar la procedencia de esa sanción y su importe. Dice, podrá. A favor del consumidor. Esa es otra cuestión que se ha criticado o que ha intentado muchos tratar de revertir esto, de que esta sanción vaya a manos del damnificado. La realidad es que vaya a las manos del damnificado porque dice, bueno, puede generar una distorsión que alguien reclame los daños punitivos y los cobre y no vaya a una institución o vaya dirigido a otro destinatario que disponga el juez, como hay algunos proyectos, un proyecto del 2018 que propone que el juez decida a dónde va la sanción. No lo veo mal. En materia laboral hay otras sanciones, o habían, porque la ley base ha derogado un par de las que tenían esta característica, donde iban a manos del damnificado. Claro, no lo veo mal que vayan a favor del consumidor, porque el consumidor es el que advierte la inconducta y también corre el riesgo en hacer un reclamo y pedir los daños punitivos y todo el esfuerzo probatorio que hace de eso. De alguna manera el legislador lo pone como auditor de estas inconductas porque quiere moralizar el mercado de servicios y de productos y pone entonces al damnificado, en este caso el consumidor, que avise y para eso le da un incentivo, que es que esa suma la cobre el damnificado, que en definitiva es el que ha sufrido la situación, pero pone en alerta toda una situación en donde evidentemente es importante que alguien lo denuncie y lo lleve adelante y lo pruebe. Por todo este esfuerzo, de alguna manera, el legislador lo está eligiendo el damnificado, que es el que mejor conoce lo que le ha sucedido y que puede poner en luz lo que ha pasado para que el juez evalúe la posibilidad de una sanción y se moralice de alguna manera el mercado. Bueno, no está mal que lo reciba el damnificado. Yo no lo veo mal. En materia laboral, como te decía, había una sanción que ha quedado derogada por la ley bases, pero era el 132 bis, que tenía una sanción conminatoria por retención de sumas que no eran ingresadas a la seguridad social. Bueno, también las ponía, esa es una sanción muy gravosa porque era mensual, era un importe del salario hasta que se pongan al día, bastante gravosa, y la daba a favor del damnificado. Bueno, pero es él el que denuncia, de alguna manera el legislador lo puso ahí para que ponga en aviso de estas circunstancias irregulares, además hace todo el esfuerzo probatorio y él que se la juega reclamándolo. No me parece mala idea, pero te advierto, y eso te lo anticipo, hay gente que considera que no tiene que ir en manos del damnificado o tiene que ser decidido por el juez. Bueno, actualmente sigue decidiéndolo el juez. Perdón, actualmente va en manos del damnificado. La que se graduará, dice, en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso. Esto es bastante laxo, también es algo que también se ha discutido y se le ha criticado, porque dice una sanción ejemplar de una envergadura desproporcionada, que es lo que intenta hacer esta sanción punitiva, como deja bastante margen a la discrecionalidad de alguna manera. Bueno, esto ha sido bastante criticado. Independiente de otras indemnizaciones que correspondan, o sea, no quedan anuladas porque hayan otras indemnizaciones que puedan corresponder. Y cuando más de un proveedor sea el responsable del incumplimiento, responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regresos que puedan darse entre ellos. Y acá viene un dato muy interesante. Dice, la multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso B de esta ley. Es decir, le pone un tope. Esto ha sido altamente criticado. Dicen, ¿cómo va a ser una sanción ejemplar y va a tener un tope? Cuando nació en el año 2008, se le puso al artículo 47, inciso B, un tope máximo de 5 millones. Entonces, en su momento, en el 2008, 5 millones puede haber sido una suma muy interesante y bastante desproporcionada como un tope máximo. De todos modos, siempre se criticó lo del tope porque dice, bueno, ¿cómo va a ser ejemplar? Y le vamos a dar la posibilidad de que especule.
por ahí para una pequeña empresa 5 millones no es tanto, y para una gran corporación que no sé, que cotiza en la bolsa, 5 millones es nada. Entonces, de alguna manera desnaturaliza la sanción punitiva el hecho de tener un tope. Eso fue muy criticado. Era lo máximo que se podía condenar, eran 5 millones. Hoy 5 millones, vos y yo sabemos que es nada. Entonces, realmente es cosquillita, cosquillita. Pero esto quedó modificado. Y acá viene una cosa muy interesante. Quedó modificado por la ley 27.701 del año de diciembre del 2022, en donde la ley de presupuesto nacional introduce una modificación en el artículo 47, inciso B, que es justamente el que toma el 52 bis como parámetro para fijar el importe de los daños punitivos, con tope. Además es una suma no asegurable, pero el importe, si es poquito, reitero, puede ser especulado. Quien tiene espalda para pagar el importe, de alguna manera invita a un bill de indemnidad. Bueno, como te digo, esto es modificado por la ley 27.701 en el año 2022, introduce una modificación en el artículo 47 y dice, las multas se van a graduar entre un mínimo de media y un máximo de 2.100 canastas básicas totales para el hogar CBT tipo 3, que te cuento que a agosto del 2024, lo que ha publicado el INDEC, informa que esa canasta básica total, tipo 3, cotiza en 988.553,93 agosto del 2024. Quiere decir que el tope máximo de los daños punitivos es esa suma por 2.100. Ese es el tope de los daños punitivos. Es decir, que tiene un tope movible. ¿Por qué? Porque encima lo sujeta a lo que publica el INDEC respecto de la canasta básica total. Por lo tanto, la crítica que se hacía con respecto a que tenía un tope, hoy puede estar un poco diluida, ya no tan razonable como apareció en su momento, porque el tope se mueve. Cada vez que el INDEC va publicando, ¿no es cierto?, el índice total para el hogar tipo 3, acordate que eso multiplicado por 2.100 es el monto total por el cual podrían condenar a daños punitivos. Y ahí la suma puede ser algo bastante interesante. Así que la crítica que se hizo del tope quedó un poquito lavada. Vamos a ingresar al ámbito de la siniestralidad laboral con todos estos conceptos que hemos hablado. ¿Cómo podemos introducir esta temática? Primero, tener que romper esquemas mentales, que es pensar que hay que tener una visión holística de la siniestralidad laboral. ¿Por qué? Porque quien se enferma en accidente es una persona humana. Entonces, esa persona humana que trabaja es un trabajador, y cuando se accidenta y se enferma es un paciente. Y que cuando a raíz de esa enfermedad o de ese accidente queda con una disminución en su capacidad definitiva, una disminución de su capacidad de manera definitiva, es una persona con discapacidad y consumidor de prestaciones y de servicios de salud. Esto hace que tengamos que en cuenta que ese trabajador, esa trabajadora enferma o accidentado, concurren a él otros, dentro del ordenamiento jurídico, otras disposiciones que vienen a ayudar. Por ejemplo, si queda con una cuestión de salud mental, la ley del paciente va, cuando se enferma el accidente, la ley del paciente. Pero si queda con una secuela, por ejemplo, de salud mental, la ley de salud mental está. Si tengo una discapacidad de manera definitiva, tengo los derechos de las personas con discapacidad, la convención. Si tengo que soy paciente y por lo tanto tengo que consumir, soy consumidora de servicios de salud, puedo entrar en la ley de defensa del consumidor. Vamos a ver por qué. Porque cuando una persona que está dentro del ámbito laboral se accidenta o se enferma y su empleador o empleadora ha contratado una aseguradora de riesgo del trabajo, esta aseguradora de riesgo del trabajo tiene una multifunción. ¿Por qué? Porque baila al compás binario entre prevención y reparación. Es decir, tiene obligaciones de prevenir, pero prevenir de verdad, ¿no es cierto? Tiene que ir, constatar cómo son los riesgos que hay en esa empresa, hacer planes de mejoramiento, etcétera. Estudios preocupacionales, estudios periódicos de la salud de los trabajadores, hacer recalificaciones si son puestos de trabajo que pueden causar daño a una persona por su condición, etcétera. Y también repara. Y cuando repara, no solamente paga dinero,
que son las prestaciones dinerarias, sino que también está condenado a pagar prestaciones en especie. Las prestaciones en especie son no solamente tratamientos médicos, sino también farmacológicos. Y te cuento que por el artículo 20 de la Ley de Riesgo del Trabajo se dan para toda la vida. Es decir, las prestaciones en especie no prescriben, esas prestaciones en especie se pueden reclamar toda la vida de esta persona mientras sufra esa dolencia, y siempre que los tratamientos o los farmacológicos o las prótesis que necesite tengan que ver justamente con esa incapacidad generada por el trabajo. Entonces, supongamos una persona que tiene a raíz de un accidente laboral, pierde una pierna, la aseguradora arriba del trabajo no solamente lo tiene que eh, tratar físicamente, sino además entregarle una prótesis, y esa prótesis tendrá que hacer los recambios necesarios durante toda la vida de esa persona. Es decir, se dan prestaciones en especie y dinerarias. Y como te digo, atención psicológica, farmacológica, lo que la persona necesite y que sea como consecuencia de lo que sufrió en el ámbito laboral. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, hay una multifunción. Como ves, hay una multifunción, prevención, paga dinero, pero también presta en especie. ¿Mm? El trabajo en enfermo o accidentado es un todo. Por eso atiende también muchísimos aspectos de la persona, porque es cuerpo, es espíritu, es circunstancias personales y socioambientales. Fíjate vos que cuando alguien se accidenta o se enferma, la seguridad del riesgo del trabajo no solamente tiene que dar estas prestaciones dinerarias y también en especie, que las en especie no solamente es lo farmacológico o lo médico, tratamientos, sino también que puede estar la recalificación de la persona, inclusive también la readaptación del lugar donde vive. También es algo que tiene que evaluar la aseguradora de riesgo del trabajo y suministrar los elementos allí necesarios para hacer su vida más llevadera a esta persona que ingresa ahora al universo con una discapacidad. Entonces, esto también, para que te des una cuenta que trata de entender a la persona en un todo. Muchas veces, y lamentablemente, por lo general, se termina tomando a la persona como reduciéndola a una pieza anatómica, ¿no? A sacar cuenta de lo que es la pierna, el dedo que falta, o el problema de salud columnario, etcétera, y no se toma a la persona en un todo cuando hay otras prestaciones que tiene que dar la aseguradora de riesgo del trabajo, inclusive de por vida. Entonces, como te digo, hay que considerar a la persona humana como un todo, como vos y yo, que somos cuerpo, espíritu, circunstancias personales y socioambientales. Fíjate, como ya te estaba anticipando, cómo confluye también, una de las leyes que confluye es la ley del paciente. Allí también es importante analizar todos los derechos que tienen los pacientes así en esa ley, que también son aplicables a cualquier ciudadano que se enferma o se accidenta, sino también a quien en el ámbito laboral le suceden esas contingencias. Entonces, la ley paciente, fíjate que claro, no vamos a reiterar muchos artículos de los que podemos hablar, sino uno que me parece en especial, el artículo 2, dice que frente al paciente o el enfermo están como sujetos obligados, él o los profesionales de salud, él o los agentes de salud, dice, cualquiera sea el efector de que se trate. No hace una discriminación de qué efector no, qué efector sí. Entonces, podemos decir que el trabajador que se enferma es un paciente, y el efector o prestador de salud, en el caso del ámbito de la siniestralidad laboral, es la aseguradora de riesgo del trabajo, no la obra social, porque la obra social no responde, no atiende la salud de esta persona cuando la causa de su enfermedad es el trabajo. Entonces, trabajador enfermo o accidentado como un consumidor equiparado a la ley de riesgo del trabajo. Vamos entonces a los textos específicos de los que nos hablan quién es un consumidor y quién es un proveedor en el ámbito de la ley de defensa del consumidor, para que podamos decir que el trabajador está acá también, que se le aplica, que es parte del ordenamiento jurídico cuya herramienta tenemos que tomar para la defensa de la salud de los trabajadores. El artículo 1092 del Código Civil y Comercial, que es como un gemelito del artículo 1 de la ley de defensa del consumidor, dicen que es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor, la relación de consumo. Y luego dice que se considera consumidor usuario toda persona física, jurídica, que adquiera o utiliza bienes o servicios en forma gratuita o onerosa como un destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. En esta primera parte nos encontramos que hay un vínculo material entre el empleador y la aseguradora de riesgo del trabajo. ¿Por qué? Porque acá el empleador contrata a la aseguradora de riesgo del trabajo no como un insumo, escucha bien, no como un insumo para el producto o el servicio que vende este empresario, sino para beneficio propio, personal, que es que le cubra cuando su trabajo causa un daño a el trabajador. ¿Te das cuenta? Entonces está utilizando ese seguro que contrata como un destinatario final
No es un insumo ni un producto que se incorpora al mercado y lo sale a vender. Y lo sale a circular. ¿Sí? Supongamos que yo hago tortas, entonces tengo una empresa de panificadores, compro insumos, ¿no? Compro crema chantilly. Bueno, no es para consumo personal, es para poner la torta que hago circular en el mercado, es decir, es un producto que yo adquiero, no para beneficio propio o de mi grupo familiar, sino para introducirlo en el producto que vendo y sale a circular en el mercado. Acá no, vos, el empresario, lo que hace, o el empleador, lo que hace es contratar un seguro, esta aseguradora arriba del trabajo, que tiene esta multifunción. No es igual a cualquier seguro común, por eso te explicaba lo de la multifunción. Entonces lo contrata como un destinatario final porque no es un insumo que va al producto o servicio que vende para hacerlo circular en el mercado, sino para beneficio propio o de su grupo familiar o social, de manera de protegerse, ¿no es cierto?, de los posibles daños que se puedan ocasionar a un trabajador o una trabajadora, que es ajena a esta relación que estamos hablando. Vínculo material, entonces, acá vemos entre el empleador y la RT. Y la segunda parte, que eso es lo que más me interesa, que acá vamos a ver al trabajador o trabajadora, dice, queda equiparado el consumidor, quien, sin ser parte de la relación de consumo, de estos que te acabo de hablar recién, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios de manera gratuita o onerosa, como destinatario final también, en beneficio propio de su grupo familiar o social. Obviamente, ¿por qué? Porque cuando se accidenta, el trabajador no tiene que ir a otro lado que no sea la aseguradora arriba del trabajo que contrató su empleador. Es cautivo, es un paciente cautivo. Si va a la obra social y saben que es un accidente, no lo van a cubrir. Tiene que cubrir la aseguradora de riesgo del trabajo. Entonces, él adquiere o utiliza, en este caso utiliza, un servicio contratado por otro, con la gravedad de que es cautivo. Esto ya te lo voy a explicar un poco más allá, más adelante. Pero digamos, en forma como destinatario final, como te digo, porque es un trabajador, lo va a usar para sí, va a servirse de ese servicio como destinatario final o de su grupo familiar. Acuérdate que podemos encontrarnos con casos de accidentes fatales y entran los derechohabientes. Y los derechohabientes pasan a recibir ese beneficio, digamos, esas prestaciones, en mi caso van a ser las dinerarias, que ha contratado el empleador. Entonces de acá encontramos al trabajador, que es un consumidor equiparado, es decir, que tiene los mismos derechos que aquel, aunque no haya contratado, pero se ve afectado por la relación de consumo. ¿Por qué? Porque su empleador ha contratado una aseguradora de riesgo del trabajo de la cual él tiene sí o sí que tomar los servicios y las prestaciones que ésta da, porque su dolencia tiene que ver con el trabajo. Entonces, las ART son proveedores en materia de ley de riesgo del trabajo, coproveedor de salud, como cualquier otro efector de salud. En este caso, hacen de la prestación de salud su profesión, su ganancia, saben cómo actuar, cómo se ofrece, cuáles son los costos, y en función de eso también es la alícuota que persiguen cobrarle a los clientes que tienen. Hay esa multifunción que yo te decía, ¿no? Prevención, prestaciones en especie, prestaciones dinerarias. Es multifuncional la aseguradora de riesgo del trabajo. Es una prestadora de salud que además también paga dinero, también tiene que prevenir. O sea, por eso te hablo de multifunción. Y el trabajador, como ya te adelanté, es un paciente cautivo de esas prestaciones. Su salud es la variable de ajuste. Fíjate que las aseguradoras de riesgo del trabajo dan muchas veces altas intempestivas, tratamientos inadecuados o incompletos, altas sin incapacidad y después se prueba que tenía incapacidad a la persona, no se la recalifica porque no se le dio incapacidad o falta de capacitación, que es otra de las obligaciones que tienen en especie. Es decir, estamos hablando de un paciente cautivo, lo cual lo hace todavía más gravoso y también es más vulnerable, ¿no? En esta relación de consumo. Y por eso te tiro esta placa de hipervulnerable, vulnerabilidad agravada, como ya he dicho muchas veces, que el trabajador o trabajadora se encuentra en una situación de asimetría, pero en el caso de la salud quebrantada, ¿no es cierto?, con mayor razón. Y más cuando se es un paciente cautivo, porque si yo me salgo del sistema, no me cubren. En el 2020, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Secretaría de Comercio Interior, voy a tratar de ir más rápido, pero es mucha la información que tengo para tirar y para compartirte, la resolución 139 del 2020 sacó esta resolución que hablaba de los hipervulnerables de la Ley de Defensa del Consumidor y hacía toda una serie de disposiciones de buenas prácticas que había que tener cuando estábamos frente a un hipervulnerable, donde hablaba como hipervulnerables o categorías sospechosas las personas mayores de edad, los desocupados, los desempleados,
pueden ser los trabajadores, los que están con incapacidad, como pueden ser los trabajadores que ganan la mínima, etc. Todo eso decía esta resolución. Decía, digo, porque fue, ves, acá un poco yo te adelanto lo que decía, edad, género, estado físico, mental, circunstancias sociales, económicas, étnicas, etc. Y incluye a las personas con discapacidad, vulnerable socioeconómico, que pueden ser los trabajadores. Ahí está, el trabajo, incluye el trabajo, percibe seguro de desempleo, también los trabajadores. Muchas veces los trabajadores que están transitando una situación de salud, muchas veces son despedidos. Esto también es parte de la realidad que tenemos. Y asimismo también decía esta resolución 139 que podían ser considerados consumidores hipervulnerables, fíjate vos, las personas jurídicas sin fines de lucro que orientaban sus objetivos sociales a los colectivos sospechosos estos que fijaba la misma resolución. Pero como te dije, esto ha quedado derogado por la disposición 137/2024 de mayo de este año, del Ministerio de Economía y Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, y acá se ha pasado a hablar no ya de la categoría de hipervulnerable, sino de personas, de consumidores en situación de vulnerabilidad, es decir, en situación de desigualdad o asimetría. Y eso se deriva, dice esta resolución, esta disposición, no solo por el poder de negociación superior del proveedor, sino también por la asimetría que hay también en la información. Vos acordate que estamos en materia de siniestralidad laboral y de información médica, que muchas veces no se tiene, y sobre todo en el caso de las aseguradoras, que muchas veces especulan con algunos costos, no hacen algunas intervenciones o dan altas, ¿no es cierto?, que no les generan mayores costos, dan el alta a la persona, no la atienden, aquí esta persona pelea esas circunstancias, bueno, en todo un tiempo donde termina siendo atendido en la salud pública o en la obra social, si es que lo atienden. Bueno, es decir, hablamos de que aquel que es cautivo, que no puede elegir. Acordate que esa es una de las cosas que tienen los consumidores, la posibilidad de elegir, la información adecuada, la posibilidad de elección, etc. Esto acá no tenemos. Y elimina la categoría de hipervulnerables, no la deja de lado, no la vuelve a decir, pero eso no quiere decir que no la podemos utilizar. Fíjate vos que antes de estas hipervulnerables, por ejemplo, en situación de personas mayores. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Teniendo en consideración las previsiones del artículo 1, dice de la ley 24240, se considera consumidor en situación vulnerable y de desventaja a toda persona humana que en atención a su edad, género, condiciones de salud u otras circunstancias sociales, económicas o culturales, sea o pueda ser en forma inminente pasible de cualquier afectación a sus derechos como consumidor en razón de su particular condición. Esto cabe tranquilamente en los trabajadores o trabajadoras enfermos o accidentados que cautivamente tienen que ser atendidos por una aseguradora de riesgo del trabajo, lo cual esa asimetría por su condición de salud la hace todavía más gravosa por la imposibilidad de elegir. Efectores, tiene que ir a la ART y a los efectores que esta ley indica. Entonces, situación inminente de vulnerabilidad, situación de desventaja. En materia laboral eso se ve expresamente, vulnerabilidad estructural, ya de por sí, porque la relación de contrato de trabajo es así, hay una relación de asimetría estructural y también de vulnerabilidad coyuntural, ¿no es cierto?, por su condición de paciente cautivo, que ya te lo he dicho un montón, discapacidad, desempleo, etc. Es decir, es un vulnerable de doble vía. Pero además tenemos otra cosa de novedad, además la del 2024, esta que derogó la anterior, sino también una de muy importante, donde se deja establecido de manera clara que todos los efectores de salud son proveedores en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor, despejando cualquier duda, si había, inclusive algunos tienen duda, de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor en la materia de siniestralidad laboral a los pacientes del ámbito de la siniestralidad laboral. Esto queda zanjado de manera terminante. Este es un caso, una disposición del 20, tengo el cartelito acá, del 2023, ahí está, disposición 47 del 2023 de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje. Esto se generó, te cuento, por un conflicto de competencia que se planteó en la Asamblea del Consejo Federal del Consumo, justamente porque varias provincias se encontraron con la problemática que las empresas prestadoras de salud
se oponían al control que hacía la Dirección General de Defensa del Consumidor y de las sanciones que puede poner la Dirección General de Defensa del Consumidor ante los reclamos de los usuarios o consumidores de salud, ¿no? Y estos se apoyaban en que tienen un organismo específico de control, que es la Superintendencia de Servicios de Salud, y decían que ellos tenían que hacerle caso nada más que a la Superintendencia de Seguro de Salud. En virtud de eso, se manda a hacer intervenir a la Dirección Nacional para que establezca esto con claridad, porque con ello intentan evadir el cumplimiento de las obligaciones a favor de los consumidores de salud y de hacer caso, ¿no es cierto?, a las condenas por las sanciones, ¿no es cierto?, de multas que se imponen en este ámbito. Entonces, la dirección sacó esta disposición en la que dejó claramente fijado o establecido que sí se les aplica la Ley de Defensa del Consumidor. Y va diciendo algunas cuestiones que me interesa resaltar, es bastante más larga, yo traje acá algunas líneas, dice que generó un sistema legal, la Ley de Defensa del Consumidor, un sistema legal de protector integrado tanto por normas generales como especiales, aplicables a las relaciones de consumo, sin perjuicio de que el proveedor también se le aplique, por la actividad que desarrolla, otras normativas específicas. Entonces, eso no excluye las otras. Dice que los derechos de los consumidores y los usuarios en la Constitución Nacional es un nuevo valor superior, es el principio pro homine, el principio de protección, pro persona y pro consumidor. Y además enfatiza que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio lugar a un cambio muy importante a raíz de la reforma de la Constitución en el año 94, habló de ese cambio cualitativo que generó la incorporación de los consumidores y usuarios en materia de constitucional, es decir, que ser materia constitucional, tener anclaje constitucional, además de ser una norma de orden público, artículo 65 de la Ley de Defensa del Consumidor, y además que no existe controversia, dice, ni disenso en la doctrina nacional, ni tampoco en la jurisprudencia, de que los agentes comprendidos en las leyes de obras sociales, ¿no es cierto?, Ley 23.660, 26.862, entre otros prestadores de servicios de salud, son proveedores y como tales se les aplica la defensa del consumidor, por lo tanto quedan comprendidos en ese concepto legal y no existen exclusiones o excepciones al respecto. No importa si sos una prepaga, si sos una obra social, o si sos una aseguradora de riesgo del trabajo, o sos una mutual que da salud. No importa, son todos proveedores de salud. Y por lo tanto quedan atrapados en el ámbito de la Ley de Defensa del Consumidor. También, te digo que los considerandos son larguísimos. Este otro dato que trae la disposición dice que la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene reconociendo hace más de 20 años en numerosos precedentes el derecho a la salud en el ámbito de las relaciones de consumo y la aplicación de la legislación protectoria, y cita un montón de fallos y de causas donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho esto que está diciendo acá. Entonces dice que se tratan de proveedores, ya sean las obras sociales, las empresas de medicina prepaga o del propio Estado, en cualquiera de sus formas, remarcando la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, teniendo en cuenta la conexión entre el derecho a la salud con instrumentos de derechos humanos que aseguran el goce más alto, que deben asegurar el goce más alto posible, obviamente porque la salud está ligada íntimamente con la vida de la persona. Esto es de gran impacto, como te digo, 2023 deja claro que todos los proveedores de salud, entonces, cualquiera sea la naturaleza que tengan y la ley que las rija, son atravesados por la Ley de Defensa del Consumidor. Por lo tanto, las aseguradoras de riesgo del trabajo también están incluidas. Mira este caso que me parece interesante, que es anterior a esta disposición que termina dejando clara la situación, para que veas que esto también estaba condenado ya desde la jurisprudencia. Dice, no existe fundamento legal, este es un caso de una Cámara Nacional Civil y Comercial Federal del 2020, dice que no existe fundamento legal para prescindir del resguardo constitucional a los afiliados de obras sociales. Es decir, hay una afiliación obligatoria. En cuanto establece que todos los consumidores usuarios de bienes y servicios tienen derecho a la relación de consumo, a su protección de su salud. Y en ese sentido no se encuentran justificadas las diferencias de quienes creen que hay diferencia entre los vínculos, entre aquellos que están vinculados al servicio de salud bajo un régimen de medicina prepaga, si voluntario, o de afiliación obligatoria. O sea, esto ya lo estaba diciendo la jurisprudencia y lo termina ratificando la disposición del 2023. Este caso es el que me da pie a mí para que analicemos y vayamos un poco más allá, interesados en el ámbito de la siniestralidad laboral. Fíjate, este es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que
que en el 2023, abril del 2023, condena a una aseguradora de riesgo al trabajo. Fíjate lo que dice. Este es un caso donde un trabajador se accidenta, se lesiona el manguito rotador. El trabajador es atendido en una clínica privada por cuenta de la aseguradora de riesgo al trabajo. Yo te dije ya que la aseguradora de riesgo al trabajo tiene que prestar salud. La presta con efectores propios o contratados, es decir, te dice a dónde tenés que ir o lo hace con médicos propios. Bueno, en este caso había mandado a este trabajador a una clínica privada para hacerse atender el tema del manguito rotador. ¿Qué pasó? La persona ingresa a cirugía para que le acomoden el tema del manguito rotador y por un problema con la anestesia, y una mala praxis, la persona falleció. En primera y segunda instancia, entienden que el fallecimiento era una consecuencia casual del accidente primigenio, del accidente de trabajo, producido por un hecho de un tercero por el cual las demandadas no debían responder y habían desligado de responsabilidad a la aseguradora de riesgo del trabajo, que era quien dirigía la situación de salud de este trabajador y lo había mandado a esa clínica para que lo atendieran, donde lo atendieron mal. Bueno, mirá, escúchate, primera instancia y Cámara rechazaban la demanda. Llega a la Corte resolvió dejar sin efecto la sentencia apelada y condenó a la aseguradora de riesgo del trabajo y dijo que se debió tomar en consideración para discernir la responsabilidad de la aseguradora que en la causa quedó demostrado que la atención brindada al fallecido en la clínica tras el accidente sufrido lo fue por cuenta y orden de aquella. ¿Te das cuenta? La disposición 23 de la Dirección de Defensa del Consumidor te dice que la Corte tiene recontra claro hace más de 20 años que todos los que se dedican a salud son responsables en el ámbito de la Ley de Defensa del Consumidor. Acá en este caso no se reclamó por la Ley de Defensa del Consumidor, pero sí está dejando claro que la aseguradora de riesgo del trabajo es una prestadora de salud. Y entonces dice que lo hace por cuenta y por orden de aquella. Al respecto, recordó que quien contrae la obligación de prestar un servicio, en el caso asistencia a la salud, los trabajadores afectados por las contingencias previstas en la Ley de Riesgo del Trabajo, lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su ejecución irregular. Bueno, esto nos da pie para decir, claramente, ¿estamos frente a un efector de salud? Sí, estamos frente a un efector de salud. Todos los efectores de salud, no importando cuál es la disposición específica que se le aplica, en el caso de la RT, la 24.557, son atrapados por la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Quedó claro? Este sería el anclaje normativo que estamos estableciendo. Vamos un poco a la jurisprudencia, que estamos recontrapasados en la hora para dar un tiempito a la conversación, si es que hay alguna duda. Y te voy rápidamente, total, cualquier cosa después les paso estos fallos, pero traje este que Barbagallo, Martín Miguel, que es un caso de accidente de junio de este año. Acá este trabajador se encontraba realizando tareas en el Puerto Madryn, se cae, se golpea con un grillete, bueno, es auxiliado por los compañeros de trabajo, etc. En este caso, se consideró aplicable la Ley de Defensa del Consumidor, por lo tanto también aplicable los daños punitivos, porque acordate que esto es una facultad del juez. Puede pasar que considere aplicar la Ley de Defensa del Consumidor, pero no aplique los daños punitivos porque tiene que hacer una evaluación. Acordate, el 52 dice, podrá el juez. Bueno, en este caso consideró que eran aplicables, había un grave reproche a la conducta de la ART que justamente generó que fuera pasible los daños punitivos y la idea de desterrar este tipo de conductas y que evitar que se produzcan situaciones análogas. Cita jurisprudencia, Pizarro, me cita a mí también, Pizarro, López Herrera, etc., en materia de siniestralidad laboral en mi caso. Nosotros en materia civil y comercial, pero la defensa del consumidor. Y dice que se ha demostrado un marcado desinterés frente a la salud del actor y un incumplimiento de la normativa vigente al declarar que el actor no poseía secuelas producto del accidente de trabajo cuando a simple vista se percibía las cicatrices que le había dejado el accidente que había sufrido. Si negaban toda situación de salud, de que tuviera algún problema de salud y alguna incapacidad directamente, cuando encima la incapacidad está contenida en el baremo que establece la Ley de Riesgo de Trabajo que debe utilizarse para responder por los daños, ¿no? Bueno, esto lo considero todo de mala fe, una desidia, ¿no? Este actuar de la demandada justifica la aplicación de la sanción que se pide, ello con el fin de evitar en el futuro la reiteración por parte del demandado. Esto es una cosa que se reitera mucho en las aseguradoras de riesgo de trabajo de tipo de negación de situaciones que resultan evidentes,
que luego se comprueban de manera fácilmente comprobable que la persona tiene un daño y que tiene una incapacidad, y esto también es bueno para considerarlo como un agravante de la situación si uno comprueba que esta aseguradora rechaza por esos motivos. Eso no es difícil de averiguar o de conseguir esa información. Acá dice también que la aspiración no debe ser la de sancionar constantemente las inconductas de las prestadoras, sino justamente lograr que mediante la aplicación ejemplar de una sanción de este estilo, logremos cambiar esas conductas. Y bueno, valorando la actitud que había asumido, dice esta aseguradora, le impuso una sanción punitiva de 3 millones y pico. Esta sentencia fue recurrida a la Cámara de Apelaciones y es confirmada en junio del 2024. Después tenemos este otro caso de Santiago, del 2022. Acá se le otorga el alta a una trabajadora y omitió brindarle a la misma las prestaciones en especie, hacerse cargo de una cirugía que el médico tratante había exigido. La aseguradora de trabajo le da el alta intempestiva, dice que no tiene incapacidad y obviamente no se quiere hacer cargo de lo que el mismo médico que la trató le dijo que esta persona tenía que someterse a una cirugía. Esto no logra nunca la trabajadora que se haga, lleva casi 2 años de litigio porque inclusive logra una medida cautelar, etc. La trabajadora necesita que se cumpla con la situación de salud que está teniendo, y el tribunal toma en cuenta toda esta decida, todo este incumplimiento que hace la RT, y esto de transcurrir ya casi 2 años, dice el tribunal, desde que el médico ha pedido que tiene que someterse a una cirugía y la RT aún no lo hace. Fíjate vos que muchos de estos casos se tratan de graves incumplimientos porque el accidente generó un daño que luego la RT, por la mala prestación de salud, como dice la Corte, el que se mete a dar salud tiene que darlo en condiciones que no generen daño o agraven los que tiene. Generan situaciones de gravedad que agravan la situación de salud de la persona. Pensá en el caso del señor del manguito rotador, que terminó, para ubicarle lo del manguito, terminó falleciendo. Y esta persona que lleva más de 2 años esperando que le den una cirugía que está indicada. Es decir, ¿cómo puede llegar a ser que la mala atención médica, en esta mala prestación de la salud que se da, termine consolidando un mayor grado de incapacidad de esta persona, no ya por el accidente en sí, sino por la mala prestación? Por eso son graves inconductas estas, porque estamos hablando de que está en juego la salud. En cuanto a la salud de la persona y la vida de la persona, como ya vimos. Se debe valorar, dice el fallo, la profesionalidad de la demandada, obviamente, porque ellas se dedican a eso, profesionalmente, por eso son proveedores, se dedican de manera específica, ganan en función de eso, etc. Y no debe pasarse el alto evidente beneficio económico que le hace a la RT, dice el tribunal, no prestar las prestaciones que tiene que dar, la cirugía, los gastos, etc. Así que cuantifica el daño punitivo, tomando en cuenta todas las especulaciones en las que se ahorró dinero, etc., y condena al pago de una suma de 555.000, creo que es. Bueno. Esto fue recurrido ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Neuquén y ha sido confirmada en mayo del 2023 esta sentencia. Bueno, hay otras más, no sigo por la hora, no sé si Daniela quedó con... Hola. ¿Me escuchan ahí? Se escucha, sí, sí. Sí, bueno, quedan varias jurisprudencias más, pero dejamos ahí por lo avanzado de la hora, pero más o menos ha tenido un pantallazo, cuál es el anclaje normativo y las jurisprudencias. Con este anclaje que te digo, ¿no? Es decir, tomar en cuenta estas normas y su posibilidad de aplicación real en materia de salud laboral. ¿Por qué? Porque la aseguradora de riesgo del trabajo es un efector de salud. Fíjate el fallo de la Corte de la Nación que yo te traje. Lo dice expresamente, es un efector de salud. Y la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor dice que todos los proveedores están incluidos, no importa que tengan normas específicas de regulación. Bueno, esto para que quede claro cuál es el anclaje normativo. Y como te digo, un poco de repaso con las últimas jurisprudencias que han andado dando vuelta sobre la temática. Bueno, quedo a las inquietudes o a las preguntas que pueda generar. Esto es un tema muy nuevo, hay que seguirlo masticando. Si bien yo lo vengo hablando del año 2010 a esto.
cuando casi apenas aparecieron los daños punitivos en la Ley de Defensa del Consumidor, lo empecé a trabajar esta temática. Y recién ahora vemos que sentencias que van saliendo. Fíjate, 20 a 20, de 2019, hay unas más viejitas que yo traía en el Power, pero estamos muy avanzados en la hora. Pero para que tengan una idea, todo el tiempo que lleva masticarlo, presentarlo, que los tribunales lo acepten, que la doctrina lo mire, porque ha tenido resistencia también en el ámbito de civil y comercial. Pero podemos seguir avanzando en la materia, hay una puerta abierta, un camino que recorrer, y yo creo que está bueno lanzarse porque realmente hay graves inconductas que no pueden ser. Mira, yo te voy a contar una anécdota que siempre la cuento. ¿Por qué me lancé al estudio de los daños punitivos? Porque conocí un caso, cuando yo era abogada litigante, tuve un caso donde todavía no existían daños punitivos, pero ese caso siempre me quedó dando vuelta, que era un trabajador de 18 años que era cadete de una farmacia. Este cadete de farmacia llevaba los remedios de un lado al otro, un auto lo atropella. Cuando lo atropella, lo empieza a atender la aseguradora de riesgo del trabajo porque es un paciente cautivo, que te dije, ¿no? El paciente cautivo tiene que atender la aseguradora de riesgo del trabajo. Esa aseguradora lo atiende prácticamente por un año, en el medio se queda sin trabajo, lo atiende por un año con una tendinitis pata de ganso, le sugiere siempre hielitos y antiinflamatorios. La pierna nunca mejora. A medida que pasa el tiempo, la pierna se va poniendo peor. Cuando lo despiden del trabajo, la aseguradora de riesgo del trabajo decide no seguirlo atendiendo, cuando era obligación. Pero muchas aseguradoras hacen eso. Cuando el trabajador es desvinculado, no lo atienden más, esperan que el trabajador los demande, etc. Este chico, como las cosas siguen mal, se va a hacerse atender a un hospital y allí le descubren que en realidad lo que tiene es un cáncer de hueso, es un osteosarcoma. El diagnóstico había sido errado. Este chico, a raíz del accidente, había tenido un golpe en la pierna, pero el hallazgo que había allí es que había un osteosarcoma. Y cuando se hizo el secuestro, de toda la historia clínica, de todos sus antecedentes, resultó que la aseguradora de riesgo del trabajo tenía la radiografía que le había hecho el día del accidente, donde el informe radiológico decía urgente atención médica, posible osteosarcoma. Una información que jamás se le dio. Y ese chico al año falleció. Es decir, fíjate vos, si yo a raíz de ese caso que me quedé tan impactada, porque yo fui la abogada del caso, dije no puede ser, tiene que haber una sanción que vaya por encima de las prestaciones dinerarias y en especie del sistema, algo que sancione una inconducta de esta envergadura, no puede ser. Y ahí pensé, cuando aparecen los daños punitivos, pensé en la aplicación de los daños punitivos. Ese sí que hubiera sido un caso para daños punitivos siderales, generó la muerte, selló la vida de ese chico que tenía posibilidades de hacerse una tumerectomía y de rayos, lo que fuera, para poder salir adelante. Le quemó todas las posibilidades porque cuando ya pudo tomamos conocimiento del diagnóstico real de este chico, tenía metástasis pulmonar. Por eso al año falleció, con 18 años. Por eso fue lo que dije yo, no puede ser. Es un paciente cautivo, no tenía información adecuada, no le dieron la radiografía, que era dueño de sus estudios, para irse a hacerse atender a donde correspondía. Tratamiento oncológico urgente, no le dan la información, lo atienden por cualquier cosa y le sellan la suerte. Entonces, estas cosas no pueden quedar impunes. Creo que por eso me animé y me entusiasma pensar en los daños punitivos en razón de ese chico. Así que espero que te convenza, espero que te interese y bueno, que tengas analices esta posibilidad. Muchas gracias, no sé qué va a la espera, cualquiera que pueda desmutear si me quiera preguntar algo, alguna duda, etcétera, con todo gusto. Saludos, Daniela, nada más. Muy bueno. Renato, vimos hace poquito Sí. juntos en Jujuy. Bueno, no sé si alguien tiene algo para comentar, alguna cosa. Se pueden desmutear porque así es más fácil. ¿No? Ha quedado todo claro. Eso. Doctora, Sí, María. ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Buenas tardes. sí, me quedo pensando en esta exposición que has hecho, brillante y muy clara, la verdad. Gracias. Que sí, que los abogados litigantes nos vemos conmovidos
algo que se está repitiendo, que es la atención en serie que tienen los trabajadores cuando tienen un accidente de trabajo. No se nota un respeto, vamos a poner esa palabra, ¿no? En un diagnóstico preciso, en un seguimiento adecuado. No hablemos de la prevención, eso aparte, ¿no? Pero ya cuando el daño se ha instaurado. Y bueno, y cuando llegan a nuestras oficinas, sí, hay obviamente quejas de él, porque es un cambio en su persona, es un cambio en su familia. Así que nos conmueve muchísimo, o sea, todo esto nos impulsa a los abogados a estudiar, a agarrar todo el ordenamiento jurídico, a no quedarnos encasillados por ahí en lo que estudiamos o en una norma específica laboral, sino hacer una hermenéutica jurídica y empezar a buscar cómo podemos defender a este trabajador que es humano, que es padre, que es paciente, que es hermano, que es hijo, ¿no? Y bueno, el derecho laboral es el derecho humanista por ultranza, así que desde ya está muy bueno esta comparación y recurrir a toda esta tutela constitucional. Y también los organismos internacionales, creo que la OIT también tiene convenios que uno puede también ir aplicando para que los jueces también lo tomen en consideración cuando la salud de un trabajador ha sido vulnerada. Sí, por eso te digo, no es un camino a recorrer. Acordate que nosotros trabajamos con personas. Esta es la realidad. No estamos trabajando con productos ni con piezas anatómicas. Estamos trabajando con seres humanos que tienen sus circunstancias. Yo y mis circunstancias, ¿viste? En la pandemia se vio patente que uno era cuerpo, espíritu, circunstancias personales y socioambientales. En la pandemia, ¿viste? Cómo afectaba todo tu universo, personal, social, laboral, etcétera. Porque es así, pues somos seres humanos. Entonces, tenemos que ver que nuestra protección no puede ser sesgada, no puede ser una protección mirada desde un solo ámbito, y además tenemos que saber que el ordenamiento jurídico nos da muchas herramientas, y tenemos que ver de cuáles de esas herramientas nos podemos agarrar. Y esto lleva a ese estudio, María, que vos decís. Hay caso por caso. Obviamente que hay que hacer presentaciones de casos. También es resistida esta temática. Esta temática es resistida, mirá, en el ámbito propio, digamos, civil y comercial, imagínate yo proponiéndotelo en el ámbito de la siniestralidad laboral, donde laboral siempre la dejan como la hermanita fea, ¿viste? A los trabajadores siempre la tenemos, viste, ahí como que parecen pacientes de segunda. No, un paciente es como cualquier paciente. Por eso yo, viste, hablo que también es importante que tengas en cuenta que se aplica la ley del paciente. Fíjate vos, en el caso que yo te conté de este chico de 18 años, ni siquiera entregaron el estudio, que es obligación de la ley del paciente, que los estudios son del paciente y se los tenés que entregar y tenés que avisarle. ¿Cómo no va a decir qué diagnóstico hay ahí y estás sellando la suerte de una Ese caso persona? fuertísimo. Es tremendo. Es un caso de máxima, ¿no es cierto? Son casos graves, muy graves. Pero hay, lamentablemente hay. Entonces, por eso yo, en mi postura es que tienen que tratarse de graves incumplimientos. Obviamente, como te digo, es resistido, va a seguir siendo resistido, tendremos que seguir pensando en estas posibilidades, abriendo la cabeza, pero como bien lo ha dicho la Corte de Nación, son efectores de salud. Y como lo tiene entendido y lo ratifica la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor el año pasado, no hace mucho, el año pasado, les tuvo que aclarar que todos los efectores de salud entran dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, ojalá que los tribunales también lo vean así, y bueno, y que cuando hay graves inconductas se sancionen. Yo soy de la idea de que sean graves inconductas realmente. Sí, todo se gana a través de la insistencia. Nuestros escritos Con la judiciales. insistencia. De todos modos, los daños punitivos no generan costas. Eso también hay que saberlo. Está muy bueno. Mira. Eso tenés que, lo dicho, se ha dicho está por la Corte de la Nación, no generan costas, por eso uno puede lanzarse a pedirlos. Y viste el espectro, obviamente, de importe que se puede poner es de lo más variado. Pero para eso hay que contar bien el caso, para que el juez o la jueza se ilustre bien cuáles las circunstancias que tiene el caso en concreto. Son cosas que van apareciendo nuevas. Como todo, lo nuevo es resistido, pero no quiere decir que por ser nuevo sea malo. Entonces, exactamente. Hay que estudiar. Ni lo viejo tampoco tiene por qué ser malo, pero tenemos que estudiar si es bueno, si resulta, si sirve, si hay necesidad de que algunas inconductas sean de un castigo ejemplar. Entonces, creo que eso es lo que yo te propongo, les propongo acá, y bueno, para que sigamos estudiando.
No sé si alguien más Muchas me gracias, quiere contar doctora. algo. Gracias, María, por tu aporte. Sé que está recontra avanzada el horario. No sé, Diego, ¿qué te parece? No hay problema. Bueno, justo se nos cortó justo a mí y a María al mismo tiempo, un rato estuvimos haciendo malabares para entrar de Sí, nuevo. sí, Pero los vi ahí solo y yo pudimos. trataba de meter la gente que pedía meeting porque vi que ahí habían Claro. desaparecido. Sí, Sí, se nos cortó a los dos al mismo tiempo, no sé qué pasó. Bueno, ya pudimos solucionar. bueno, Bueno, no, contar con lo que decías vos de las costas, nosotros acá, tanto en el civil, bueno, el laboral está en veremos como en todos lados, ¿no? Pero en el civil tenemos una cuestión de que es bastante difícil. Hay que remar bastante acá con los daños punitivos, no te los dan casi nunca. Y bueno, con las sí. costas también tenemos otro problema. Bueno, Eh, trabajen el tema costas porque la Corte de la Nación dice que no llevan costas. Por eso te digo que y eso aparte, también primero presente. sí, sí, aparte está claro, porque algunos decían no, es para las acciones colectivas, pero cuando vos lees el fallo de la Corte es clarísimo que No, es va claro. siempre. Es No, claro eso el es fallo. claro, es claro. Acordate, mirá que los consumidores tienen beneficio gratuito, de justicia gratuita, Claro. mejor posicionado que los trabajadores. Los trabajadores Sí, pueden ser condenados en costa. O sea, y otra cuestión es que pero nosotros tuvimos un fallo muy grande acá, de años punitivos, pero yo la parte que fui a mirar, la primera, fue el tema de la legitimación, a ver si había dicho que era consumidor indirecto o usuario indirecto, bueno, de la prestación de servicio, porque esa era la vía para después ingresarlo a otros temas. Bueno, esa cuestión acá no se trató mucho, pero bueno, tuvimos un primer antecedente no sé si fue el primero, los laboralistas acá me corregirán, sí. pero bueno, fue muy importante. Sí, creo que fue contra la RT Prevención, me parece, Sí, hubo un ¿no? caso muy interesante, sí, en Rosario, en varias provincias. Bueno, esto hay que seguir trabajando, es decir, por Fue eso en te digo, me laboral parece 10. interesante posicionarnos en el sentido de estamos frente a un paciente. O sea, por más que vos vengas del ámbito laboral, te formaste en el ámbito laboral, no dejas de ser un paciente. Si sos un paciente, sos consumidor de prestaciones de salud. ¿Y quién es el Claro, efector en materia de siniestralidad laboral? La RT. Cuando vos tenés una enfermedad inculpable que no tiene nada que ver con el trabajo, el efector es la obra social. O sea, claro. Lo mismo, solo esos son los acá efectores, es lo mismo. se O me, sea, te se me tienen. viene a la mente el tema de Álvarez con Cencosud, cuando era el tema de discriminación, la ley Claro, 23592, y dice la Corte que la discriminación no admite salvedades ni ámbitos que estén fuera. Bueno, acá creo que es algo similar. Estamos hablando de la salud de un consumidor. No tendríamos que claro. distinguir porque esté en el ámbito laboral o no esté en el ámbito laboral. No, no hay que distinguir porque no la ley no lo distingue. Y Claro, como dice la ley del sí, paciente, todos los efectores de totalmente. salud responden frente al paciente. ¿Cuál? Todos. Las mutuales, la prepaga, la obra social, Claro. no hacen distinción. Y en ese fallo, fíjate vos que yo te traje uno solo, pues como estamos hablando de laboral, no traje los fallos de civil y comercial, que tengo muchos. Pero en ese que traigo el 2020, ya estaban condenando a la obra social porque, aunque fuera de afiliación obligatoria, eso no le quita la obligación de dar una prestación de salud como corresponde. Claro. Ellos no, ¿te das cuenta? Es decir, Sí. esa es la cuestión, ¿no? Es decir, bueno, eso vendría a ser el tema. El camino es bastante difícil. Ahí alguien me pregunta, ahí, Luciana. No, nosotros no ha llegado, no he tenido yo conocimiento, no ha llegado, por lo menos puedo decir que no ha llegado, trabajador o trabajadora reclamando daños punitivos que han llegado a la corte. No, no han llegado. Pero bueno, uno no Y- es profeta en su y tierra, puede siempre, pasar que no lleguen nunca, o siempre sea, los no jueces, sabemos, viste que uno no es cuando profeta en su tierra. Pero trabajador o trabajadora reclamando, no. cuando nosotros a veces le preguntamos a los jueces temas como este, difíciles, la mayoría de las veces nos dicen, bueno, a mí todavía no me plantearon nada. O sea que a veces Bueno, hay un punto de nuestra parte que ese es tenemos un que tema. plantear. Yo no sé en instancias inferiores qué habrá pasado, pero es verdad lo que vos decís, si no te enterás si no lo plantean. Tienen que plantearlo. A veces lo plantean y no lo recurren, no les fue bien y no lo recurren. Claro. O a veces alguien condenó abajo en instancias inferiores y la RT no recurrió. Entonces no llegan a esos planteos a las instancias superiores. Pero como te digo, como vos bien decís, Diego, hay que plantearlo. Hay que plantearlo y plantearlo bien, porque muchas veces puede ser el rechazo, pero porque no está bien planteado, o porque el tribunal que lo analiza no analiza todos estos vericuetos, que puede pasar, porque hay que saber que estamos frente a un ámbito específico, que es laboral, y cómo es el tratamiento allí, cómo es el camino que hace esta persona que se enferma.
¿Por qué digo que es un paciente cautivo? Etcétera. Todo esto es normativo, está en las disposiciones normativas del ámbito de siniestralidad laboral. Y el juez o la jueza que atiende este asunto tiene que tener ideas de esto para saber, es un paciente también, tiene la gravedad de que no puede elegir, que tiene que irse, digamos, vos imagínate que vos te enfermas y la RT te dice tiene que ir a tal clínico, si no nosotros no le pagamos nada, dice. O sea, ¿y quién de su bolsillo tiene la espalda para pagarse un tratamiento en el peor momento? Porque estás enfermo o enferma y muchas veces desempleado, porque en el transcurso de la enfermedad suelen quedarse sin trabajo. Esto no es algo loco ni raro. Pregunten a cualquiera que litiga que sabe que sus clientes muchas veces quedan sin trabajo en el transcurso de una situación de enfermedad. Entonces, bueno, esa sería la cuestión, ¿no? Es difícil. Hay que animarse, si estás convencido, convencida que te parece que puede ser un... Hay que buscar también el caso. Eso también es otra cosa que tenemos que saber. A veces tenemos que esperar la oportunidad. ¿Viste? Porque a veces tenés un caso, pero no tenés todos los elementos, no están todas las pruebas, la persona no te trae todos los datos y por ahí no vale la pena hacer el planteo ahí. Hay que esperar el caso donde vos digas, este tengo los datos, tengo las pruebas, tengo para mostrarle a la persona, al juez o a la jueza, qué mal ha sido tratado este trabajador, esta trabajadora, ha quedado consolidada una situación de salud espantosa. Acá me dice... Hay antecedentes de demandas por daños punitivos contra RT que sistemáticamente rechazan atención médica de casos que luego abonan prestación dineraria en sede laboral. Tiene poca señal, tengo poco. Bueno, sí, fíjate vos que en una de estas que yo traje es un caso donde le dieron el alta diciendo que no tenía nada y después se comprobó que había que atenderlo. Son muchos los casos. Y ese es un caso de daños punitivos. Y ese es un caso inclusive esa situación de no atención, de alta sin incapacidad y sin reconocimiento, que luego se prueba judicialmente que tenían que atenderlo, y uno puede pedir, ¿cuáles son los otros rechazos que hace? Puede ser que establezcamos la prueba de la reincidencia como conducta agravada, porque no es nada más para mi caso lo que lo hace para otros, y eso no es tan difícil de conseguir esa información, porque ellos llevan Por ejemplo, registro. sí, se me Ellos llevan ocurre. registro. ¿Cuántos trámites Entonces, se han iniciado en comisión médica para que le reconozcan no la incapacidad, sino para que le comiencen el tratamiento o para que le renueven el tratamiento contra esta empresa, contra esta RT? claro, Por ahí eso puede ser un antecedente que hay RT que tienen mucho más que otras, y por algo lo tienen. por eso, y eso no es tan difícil de conseguir esa información, Claro. ¿me entendés? Entonces, Sí, sí, sí. inclusive con uno ver el listado de condenas que puede salir. Bueno, mira, acá dice, nos trae otro aporte interesantísimo, María Belucia, dice que esto ocurre en un call center que rechazan los problemas de disfonía de manera sistemática, que es una enfermedad más que obvia en los call centers. Eso ya te tiene que dar dato de gravedad de la inconducta. ¿Por qué? Porque es algo propio de la actividad que desarrolla esta persona. Es como si vos me dijeras, rechazan en forma reiterada y sin mirar nada la docente por problema vocal. Todos los docentes frente al grado tienen un problema vocal. Es un caso Sí. típico. O sea, no Y podés rechazar. Si vos me dijeras, no, tiene brucelosis la docente, no, qué raro que se consiguió. ¿Me entendés? pero lo peor es que en el medio la SRT te avala el rechazo, entonces tenés ahí una cuestión que decís, bueno, el Claro, mismo Estado te lo termina avalando. te lo termina avalando. Pero esto puede ser una situación que pueda meritar que lo repiensen un poquito cuando van a desestimar de manera serial enfermedades que son propias de la actividad. Puede ser una sanción de este estilo, decirle, ¿cómo? Todos los docentes, a todas las del call center le dice que no tienen problemas vocales. Entonces, yo creo que ahí se puede conseguir esa estadística o se puede conseguir esa información para mostrarle al juez que esto es una inconducta reiterada, no es conmigo nada más, es con este otro, con este otro. Claro, obviamente, María, como acá estaba diciendo Diego, lo confirma las comisiones médicas, lo terminan confirmando, ¿no es cierto? Por eso está la gravedad también allí. Obviamente, la Ley de Defensa del Consumidor también habla de solidaridad.
Eso hay que estudiarlo también un poco más. Pero vamos por parte, vamos primero con la posibilidad de la aplicación al principal, porque Yo lo pensé, después pero no lo iremos quise decir. avisando. Claro, no, me imagínate. Pero bueno, esto como te Pero digo, perdón, es resumido. en conclusión, los trabajadores están cautivos de las comisiones médicas. Habría que empezar por ahí también. Cautivo de todo el sistema. Fíjate vos, quién evalúa Porque todo, ¿quién viste, lo está todo, dice? Por más que está todo. Pogonza está dice lo Bueno. contrario. Bueno, ¿No? pero la realidad es que por eso te traje ese caso laboral que les compartí de la Sí. Corte de la Nación del 2023, donde condena por el manguito rotador. Fíjate, había perdido el trabajador en las dos, o sea, los derechohabientes, porque falleció, en las dos instancias había perdido, y la Corte revoca el fallo. Y le aclara que la RT es un efector de salud. Por eso te digo que de ahí nosotros nos tenemos que tomar, porque evidentemente es lo que es. Es una multifunción, entre ellas la principal. Como la prevención, está la de dar salud. Así que Increíble. Bah. podemos decir que es un efector de salud y por lo tanto entran en el ámbito de la siniestralidad. Pero bueno, como te digo, son cosas incipientes, hay resistencia y bueno, habrá que insistir, habrá que insistir. No sé si alguien más quiere comentarnos algo. Bueno, Daniela, mil gracias por estar con nosotros, No, excelente. gracias a A mí ustedes, me gracias gusta a estas ustedes. charlas donde uno se lleva algo, aprende, y está muy bueno porque es un tema que lo tenés bien a fondo y siempre, digamos, nos aporta un montón. Bueno, muchas gracias. Espero, bueno, que esto, que podamos seguir compartiendo. Muchas gracias por los saludos que me están mandando ahí en el chat. Bueno, muchas gracias por la atención y por estas propuestas, una tarde de charla. Y bueno, está bueno traer algunas cosas nuevas, que como te dije, no son tan nuevas, pero son nuevas, son nuevas. Sí. Y bueno, que puedan servir para mejorar el mundo en el que vivimos y hacerlo un poquito más justo. Así que muchas Ojalá. gracias. Sí, Muchas no gracias a perdamos la vos. esperanza. Sí, Saludos, Esperamos doctora. alguna vez un de nuevo. besito. Un besito enorme.